Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Now, the inevitable conclusion that the ND occurs during cardiac arrest, when the function of the cortex and the brainstem have ceased, is often called impossible and unscientific. The quite often proposed objection that a flatline EEG does not rule out any brain activity because its main registration of the electrical activity of the cortex misses the mark. The issue is not whether there is any brain activity of any kind whatsoever, but whether there is the measurable brain activity of the specific form regarded by contemporary neuroscience is as a necessary condition for conscious experience, with visible activities in many neural centers, the so-called global neural workspace. And it has been proven that there is no such specific brain activity at all during cardiac arrest. Entonces, esa conclusión a estas alturas ya inevitable de que una experiencia cercana a la muerte tiene lugar durante un paro cardíaco, cuando no hay función en el córtex cerebral y en el tronco encefálico, se suele calificar de imposible o de que no es científica. Entonces, lo que a veces dicen, muchas veces, como objeción principal es que, bueno, que el hecho de que haya un electroencefalograma plano no significa nada, porque eso solo significa que no hay actividad eléctrica en el cerebro, pero que a lo mejor el cerebro sigue funcionando. Bueno, es que la cuestión no es si hay una actividad cerebral, la cuestión es si existe una actividad cerebral que sea medible de la forma que la ciencia considera necesaria como para que haya una experiencia consciente, por ejemplo, que haya actividad visual o que haya actividades visibles en grupos de neuronas, lo que se llama espacio de trabajo neural global. Y se ha demostrado que durante un paro cardíaco no existe esa actividad cerebral específica. So, it is indeed a scientific challenge to discuss new hypotheses that could explain the possibility to have clear and enhanced consciousness during a transient period of a non-functional brain, with memories, with self-identity, with cognition, with emotion, with the possibility of perception out and above the lifeless body, to explain the reported interconnectedness with the consciousness of other persons and of deceased relatives, to explain the possibility to experience instantaneously and simultaneously non-locality, a review and even a preview of someone's life in a dimension without our conventional body-linked concept of time and space, where all past, present and future events exist, and even to explain the experience of the conscious return into the body. Por lo tanto, es un reto científico realmente el encontrar hipótesis nuevas que puedan explicar la posibilidad de tener una conciencia clara y aumentada durante un periodo transitorio de un cerebro que no es funcional, una experiencia con recuerdos, con autoidentidad, con cognición, con emoción, con la posibilidad de percepción fuera del cuerpo, de verse uno por encima del cuerpo sin vida, una hipótesis que nos pueda explicar la interconexión que nos hablan de que hay una conciencia con la conciencia de otras personas, con familiares fallecidos, para explicar la posibilidad de poder experimentar simultáneamente una revisión no local de la vida, una vista previa de la vida, sin este concepto nuestro convencional de tiempo y espacio vinculado al cuerpo, donde existen todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros, incluso para experimentar o explicar el regreso consciente al cuerpo. Here I would like to quote Robert Oppenheimer, the famous American theoretical physicist, who has said, "There is no place for dogma in science. The scientist is free and must be free to ask any question, to doubt any assertion, to seek for evidence and to correct any errors."
Y aquí me gustaría citar a Robert Oppenheimer, el famoso físico teórico estadounidense, que dice que en la ciencia no hay lugar para el dogma. El científico es libre y debe ser libre de hacer cualquier pregunta, de dudar de cualquier afirmación y de buscar pruebas y de corregir cualquier error. But most scientists still don't believe in the possibility to experience an enhanced consciousness during a period of a non-functioning brain, because they cling to their own materialist dogma, and so they try to debunk everything what I have said and written by simply stating that according to their current dogma, it is obvious that an NDE must be produced by the brain. Pero la mayoría de los científicos sigue sin creer en la posibilidad de experimentar una conciencia aumentada durante un periodo de cerebro no funcional, porque se aferran a su propio dogma materialista y entonces intentan desacreditar todo lo que yo he dicho y todo lo que he escrito, diciendo que según su dogma actual es obvio que una experiencia cercana a la muerte tiene que ser algo producido por el cerebro. They only change their mind as soon as they have experienced an NDE themselves, like Eben Alexander and many other physicians. So my advice to these debunkers is try this small and dangerous footpath and find out yourself. Estos científicos solo cambian de opinión cuando ellos mismos experimentan una experiencia cercana a la muerte, como por ejemplo el doctor Eben Alexander y muchos otros médicos. Así que mi consejo a estos desacreditadores es: prueba este camino pequeño y complicado y peligroso por ti mismo y descúbrelo. The essence is indeed that you have to experience this kind of enhanced consciousness before you can change your mind. Parece ser que tienes que experimentar tú mismo una experiencia cercana a la muerte antes de cambiar de opinión. So in my recently released book, Consciousness Beyond Life, also translated into the Spanish language, Conciencia más allá de la vida, which was a bestseller with more than 200,000 copies sold worldwide, I've written that based on prospective studies on NDE, based on recent findings in neurophysiological research, and in analogy with concepts from quantum physics, our consciousness cannot be localized in a certain time nor space. And this is called non-local consciousness beyond time and space. Así que lo que yo he escrito en mi libro, Conciencia más allá de la vida, que fue un bestseller con más de 400.000 libros vendidos, yo escribo que, basándome en estudios prospectivos sobre las experiencias cercanas a la muerte, basándome en hallazgos recientes en la investigación neurológica, neurofisiológica y en analogías con conceptos de la física cuántica, nuestra conciencia no puede ser localizada ni en un tiempo ni en un espacio determinados. Es lo que llamamos conciencia no local, más allá del tiempo y del espacio. So in this concept, our endless or non-local consciousness with declarative memories finds its origin in and is stored in a non-local realm of as wave functions of information. And the brain only serves as a relay station for parts of these wave fields of consciousness to be received into or as our waking consciousness. So the function of the brain should be compared with a transceiver, transmitted receiver, or interface, exactly like the function of a computer. Por lo tanto, según este concepto, nuestra conciencia infinita o nuestra conciencia no local, con recuerdos declarativos, tiene su origen y se almacena en un reino no local, como campos de ondas de información. Y el cerebro simplemente sirve como una estación de recepción, de retransmisión para estas ondas de conciencia, para que se reciban en nuestra conciencia despierta. La función del cerebro debería compararse entonces con la función de un transceptor, un transmisor o un receptor, una interfaz, igual que un ordenador.
Different neuronal networks function as interface for different aspects of our consciousness. And the function of the neuronal network should be regarded as receivers and conveyors, and not as retainers of consciousness and memories. In this concept, non-local consciousness is not rooted in the measurable domain of physics, our manifest world. However, the physical aspects of consciousness which originates from the wave aspects of our consciousness by collapse of the wave function, objective reduction, can be measured by means of neuroimaging techniques like EEG, fMRI, and PET scan. They are all neural correlates of consciousness. Por lo tanto, las diferentes redes neurales funcionan como una interfaz para diferentes aspectos de nuestra conciencia. La función de estas redes neurales debería considerarse como receptores y transmisores, pero no como retenedores de conciencia o recuerdos. En este sentido, nuestra conciencia no local no está arraigada en el dominio mensurable de la física, pero el aspecto físico de la conciencia, que se origina en este aspecto de onda, cuando nosotros colapsamos la función de onda, sí que se puede medir con técnicas de neuroimagen como los electroencefalogramas o las resonancias magnéticas funcionales por imagen. In trying to understand this concept of interaction between non-local consciousness and the material body and brain, it seems appropriate to compare it with modern worldwide communication. There is a continuous exchange of objective information by means of electromagnetic fields for radio, television, mobile telephone or laptop computer. Y en este sentido, si queremos intentar comprender este concepto de interacción entre la conciencia no local y el cuerpo material o el cerebro, lo podemos comparar con la comunicación mundial moderna. Hay un intercambio constante de información objetiva por medio de campos electromagnéticos, de radio, de televisión, de teléfono móvil o de ordenador portátil. At this very moment, we are invaded by hundreds of thousands of telephone calls, by hundreds of radio and television programs, but we become only aware of this electromagnetic informative fields at the moment we use our mobile telephone or by switching on our radio, television or laptop. And what we receive is neither inside the instrument nor in the components, but thanks to the receiver, the information from the electromagnetic fields, the cloud, becomes observable to our senses, and hence perception occurs in our consciousness. En este mismo momento, ahora mismo hay cientos de miles de llamadas de teléfonos y cientos de programas de radios diferentes y de televisión, pero solamente somos conscientes de esta información cuando encendemos el teléfono móvil o cuando encendemos la radio o el televisión o el ordenador. Y lo que recibimos no está en el aparato ni está en los componentes, pero gracias a ese receptor, la información de estos campos electromagnéticos, la nube, se nos hace observable a nuestros sentidos y por tanto podemos tenerlo en nuestra conciencia. Internet, with more than 1 billion websites and YouTube films, can be received at about the same moment in the USA, in Europe and in Australia. And it is obvious not located inside our laptop, nor is it produced by it. Information from the internet is always and everywhere available because it is stored in the cloud. So the cloud can be compared with the concept of non-local consciousness, which is always everywhere. Es como Internet, que tiene más de 1.000 millones de páginas web y que podemos recibirlo todo al mismo tiempo en Estados Unidos, en Australia o en España. Pero obviamente la información no está dentro del ordenador, ni es producido por el ordenador. La información de Internet está siempre disponible en todas partes porque se almacena en la nube, pues la nube podría compararse con el concepto de conciencia no local. Since the publication of several prospective studies on ND in survivors of cardiac arrest, with strikingly similar results and conclusion, the phenomenon of near-death experience can no longer be scientifically ignored. It is an authentic experience which cannot be simply reduced to imagination, fear of death, hallucination, psychosis, the use of drugs, or oxygen deficiency.
and people appear to be permanently changed by an NDE during a cardiac arrest of only some minutes duration. Por lo tanto, desde la publicación de varios estudios y prospectivos sobre experiencias cercanas a la muerte en pacientes supervivientes de paro cardíaco, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte ya no se puede ignorar científicamente. Es una experiencia auténtica que no se puede reducir simplemente a que sea imaginación o miedo a la muerte o alucinación o psicosis o por consumo de fármacos o por falta de oxígeno. And according to the studies, the current materialistic view of the relationship between the brain and consciousness held by most physicians, philosophers and psychologists is too restricted for a proper understanding of this phenomenon. Neuroimaging techniques have shown that activities with specific areas of the brain becoming active in response to a thought or feeling, and these activities are called neural correlates of consciousness. Según lo que nos cuentan los estudios, la visión materialista actual de la relación entre cerebro y conciencia que tienen la mayoría de los científicos o filósofos o psicólogos es demasiado restringida para una comprensión adecuada de este fenómeno. Los estudios de neuroimagen han demostrado que hay zonas específicas del cerebro que se activan cuando nosotros tenemos un pensamiento o un sentimiento, lo que se llaman correlatos neurales de la conciencia. However, these measurements do not explain anything about either the prediction nor about the content of consciousness. Materialist science starts principally from a reality that is only based on physical, observable data. But we should be aware that besides external and so-called objective perception and observation, there are also subjective, not observable, and not demonstrable aspects like thoughts, feelings, inspiration, and intuition. Pero realmente con todas estas mediciones no explican nada sobre la producción ni el contenido de la conciencia. Con las técnicas científicas y objetivas actualmente disponibles, ni siquiera somos capaces de demostrar, ni de medir, ni de falsificar el contenido de las experiencias subjetivas de nuestra conciencia. With our currently available scientific and objective techniques, one is not able to even prove, measure, objectify, nor falsify the content of the subjective experiences in our consciousness. Direct proof about how neurons or neuronal networks could possibly produce the subjective essence of our thoughts and feelings is totally missing. And I'm convinced that there is no materialist method whatsoever to analyze consciousness. Por eso, en ese sentido, lo que hemos comentado, de que no hay técnicas realmente científicas que nos permitan llevar a cabo esta demostración o este falseamiento del contenido de la conciencia. Faltan pruebas directas que nos demuestren cómo las neuronas o las redes neuronales podrían ser capaces de generar una esencia subjetiva de nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Yo estoy convencido de que no existe ningún método materialista para analizar la conciencia. By making a scientific case for the continuity of consciousness, we must question the purely materialist paradigm in science. And it seems to be important for scientific ideas about the mind-brain and mind-body relationship. It is also evident that it is important for our concepts of life and death, because of the almost unavoidable conclusion that at the time of physical death, consciousness will continue to be experienced in another dimension in which all past, present, and future is enclosed. And based on the results of NDE research, I believe now that death, like birth, may be a mere passing walk from one state of consciousness to another. Death is only the end of our physical aspects of our body. Por lo tanto, si argumentamos científicamente a favor de la continuidad de la conciencia,
Esto significa que tenemos que cuestionar este paradigma puramente materialista de la ciencia, y esto parece ser importante no solamente para nuestras ideas científicas sobre la relación mente-cuerpo y mente-cerebro, también es importante para nuestros conceptos sobre la vida y la muerte, debido a que nos lleva a una conclusión casi inevitable de que en el momento de la muerte física, nuestra conciencia seguirá siendo experimentada en otra dimensión, en la que se encierra todo pasado, presente y futuro. Basándome en los resultados de las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte, yo creo ahora que la muerte, como el nacimiento, puede ser el mero paso de un estado de conciencia a otro. La muerte solo es el fin de nuestro aspecto físico, de nuestro cuerpo. However, we should acknowledge that research on Andy cannot give us the irrefutable scientific proof for this conclusion, because people with Andy did not quite die, but they all were very close to death and without a functioning brain. So, however, there are now good reasons to assume that consciousness does not always coincide with the functioning of our brain, and hence consciousness can sometimes be experienced separately from the body. Without the body, we still can have conscious experiences. We still are conscious beings. Sin embargo, tenemos que reconocer que las experiencias cercanas a la muerte, la investigación sobre las FM, tampoco nos da una prueba científica irrefutable de esta conclusión, porque las personas que han tenido una FM no se han muerto del todo, pero sí que estuvieron muy cerca de la muerte y con un cerebro que no estaba en funcionamiento. Pero tenemos muy buenas razones para pensar que nuestra conciencia no siempre va a coincidir con el funcionamiento de nuestro cerebro. Podemos tener y seguir teniendo experiencias conscientes sin cuerpo. Seguimos siendo seres conscientes. Inevitably, I cannot avoid the conclusion that consciousness can always be experienced independently from body and brain. There's no beginning, nor will there ever be an end to our consciousness. Our enhanced consciousness does not reside in our brain and is not limited to our brain, because our consciousness is non-local and our brain has a facilitating function and not a producing function to experience consciousness. The brain admits or transmits information. It functions like a filter. And the current materialist view on the mind-brain relationship is too restricted for a proper understanding of the NDE. We need a new post-materialist approach in science to accept these new concepts about the continuity of consciousness. Por lo tanto, no puedo evitar llegar a la conclusión de que la conciencia siempre puede experimentarse de manera independiente del cuerpo y del cerebro. Nuestra conciencia no tiene principio ni tiene fin. Nuestra conciencia aumentada no reside en el cerebro, porque nuestra conciencia es no local y el cerebro simplemente tiene una función facilitadora, pero no productora de la conciencia. Y esta visión materialista que tenemos de la relación mente-cerebro es demasiado restringida para poder entender las experiencias cercanas a la muerte. Necesitamos un enfoque postmaterialista para poder aceptar estos conceptos sobre la conciencia. Today, more and more cognitive scientists, neuroscientists and philosophers come to the inevitable conclusion that it is extremely unlikely that consciousness could be a product of a brain function, and that consciousness is fundamental in the universe, which confirms what Australian neurophysiologist, philosopher and Nobel Prize winner Sir John Eccles once has said: the brain is a messenger to consciousness. And interestingly, English physicist, astronomer and mathematician Sir James Jeans wrote already many, many years ago, I incline to the idealistic theory that consciousness is fundamental, and that the material universe is derivative from consciousness, and not consciousness from the material universe.
Hoy en día cada vez hay más científicos cognitivos, más neurocientíficos, más filósofos que llegan a la inevitable conclusión de que es extremadamente improbable que la conciencia pueda ser un producto de la función del cerebro y que la conciencia es fundamental en nuestro universo. Ya el neurofisiólogo y Nobel australiano Sir John Eccles nos cuenta que el cerebro simplemente es el mensajero de la conciencia. Y hace muchos más años, Sir James Jeans, que era un físico, astrónomo y matemático, decía: me inclino por la teoría idealista de que la conciencia es fundamental y de que el universo material es un derivado de la conciencia y no la conciencia derivada del universo material. And even in 1931, the famous Nobel Prize winner and originator from quantum theory, Max Planck, has said, I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we can talk about, everything that we can regard as existing, postulates consciousness. También en 1931 el premio Nobel Max Planck, creador de la teoría cuántica, decía: considero la conciencia como fundamental. Considero que la materia es un derivado de la conciencia. No podemos ir detrás de la conciencia. Todo de lo que hablamos, todo lo que consideramos existente, postula la conciencia. And this is again recently confirmed by Donald Hoffman, an American cognitive scientist who has written, conscious realism is a non-physicalist monism. Consciousness is ontologically fundamental. Consciousness is first. Matter and field depend on it for their very existence. Y esto nos lo corrobora también Donald Hoffman, 1955, un científico cognitivo estadounidense, que nos dice que la conciencia es un monismo no físico, es ontológicamente fundamental. La conciencia es lo primero. La materia y los campos dependen de ella para su propia existencia. An NDE, or an experience of enhanced or non-local consciousness during a life-threatening situation like cardiac arrest or coma, but also during general anesthesia, makes it extremely unlikely that consciousness could be the product of a function of the brain. Y es que realmente una experiencia cercana a la muerte, a una experiencia de conciencia aumentada, durante una situación de riesgo vital como una parada cardíaca, o durante una situación potencialmente mortal o un coma, o durante una anestesia general, hace que realmente sea muy improbable que la conciencia sea producto de la función del cerebro. And based on the experiences, it seems inevitable to suggest that there will be a continuity of consciousness after death. But also other experiences of enhanced consciousness support this conclusion. Así que si nos basamos en estas experiencias, parece inevitable sugerir que hay una continuidad de la conciencia después de la muerte. Y luego hay otras experiencias que también apoyan esta conclusión. First, end-of-life experiences or deathbed visions. During the terminal phase of illness, patients sometimes report encounters with deceased relatives who welcome them, or they report the sight of a beautiful unearthly environment and a bright light, a sense of unconditional love, sometimes experience of only compromise of vague, intuitive images, and an inner sense that the moment of transition is near. Unfortunately, many accounts of end-of-life experiences are either not recognized as such or are interpreted as hallucination, terminal confusion, or as side effects of medication. Por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, experiencias de final de vida o experiencias de visiones en el lecho de muerte. Durante la fase terminal de la enfermedad, hay pacientes que informan a veces de encuentros con seres fallecidos, seres queridos fallecidos que les dan la bienvenida, o informan de que hay una especie de visión de un entorno sobrenatural o una luz brillante, una sensación de amor incondicional o imágenes vagas o intuitivas, una sensación que tienen de que el momento de su transición está cerca. Por desgracia, muchas veces estas visiones no se reconocen o se interpretan como alucinaciones o como confusión o como efectos secundarios de la medicación. In a recent article from Switzerland, it was written that
90% of dying patients must have had an end-of-life experience. De hecho, en un artículo reciente que se publicó en Países Bajos, dicen que el 90% de los enfermos en estado terminal tienen este tipo de visiones. But they are not recognized. Pero no se les reconoce. And then terminal lucidity. This is an unexpected return of mental clarity and memory shortly before death in patients suffering from severe neurological disorders like the end stage of Alzheimer's disease. These patients suddenly become lucid again, recognize family members and children again, call them by name, thank them, and die. Terminal lucidity cannot be easily explained by normal neurological processes because it has been reported in patients who have severe Alzheimer's disease for many years or are in coma for days. And in these patients, their brain function must be severely impaired. Otro ejemplo sería la lucidez terminal. La lucidez terminal es el retorno inesperado de la claridad mental y de la memoria poco antes de la muerte en pacientes que tienen trastornos neurológicos graves o como una fase terminal de Alzheimer. De repente estos pacientes vuelven a estar lúcidos, de repente reconocen a sus familiares, llaman a los hijos por su nombre, les dan las gracias y luego mueren. Esta lucidez terminal no se puede explicar por procesos neurológicos normales, porque normalmente se ha descrito en pacientes que llevan mucho tiempo padeciendo una enfermedad de Alzheimer o que están en coma durante mucho tiempo, y en este tipo de pacientes la función cerebral suele estar gravemente dañada. And then a shared death experience can be reported by healthy people who are present at the bedside of a dying relative and who share the death experience of this close relative at the moment of their death. They occasionally see a very special light in the room or around the bed of the dying person. But sometimes they also join the death experience of the person who just died. They may experience a tunnel, the light, a feeling of love, and even sometimes they meet deceased relatives or see the life review of the person who just died. But suddenly they are back in a healthy body again at the bedside of the person who just died some minutes before. Otro ejemplo son las experiencias de muerte compartida. Son experiencias que pueden relatar las personas sanas que están presentes junto al lecho de muerte del familiar moribundo y comparten la experiencia de muerte de este familiar cercano en el momento en el que se muere, y en ocasiones ven una luz muy especial en la habitación o alrededor de la cama del moribundo, y a veces incluso también se unen a esa experiencia de muerte, ven el túnel, la luz, la sensación de amor, pueden tener una revisión de la vida de la persona que acaba de morir y de repente vuelven a estar en su cuerpo sano y la persona con la que estaban ya ha fallecido. And then the so-called post-mortem experience or after-death communication. This is the feeling or inner knowing to be in contact with the consciousness of a deceased loved one in the first days, weeks or months following his or her death. This contact can consist of sensing a presence, feeling touched, or even seeing a deceased person, and sometimes accompanied by communication, certain fragrances or unexpected chance incidents that are intuitively linked with the dead person. También otro ejemplo sería una experiencia de comunicación después de la muerte. Es la sensación o el conocimiento interno de estar en contacto con la conciencia de un ser querido que ha fallecido durante los primeros días o semanas o meses después de su muerte. Y este contacto puede ser como la sensación de sentir una presencia o de que te están tocando o incluso ver a la persona fallecida, y a veces va acompañado como de una comunicación o de percibir una cierta fragancia o incidentes casuales, inesperados, que la persona relaciona intuitivamente con la persona fallecida. These experiences mostly occur during sleep and therefore they usually call it a dream, but it is not a dream and you will never forget it. People will share these experiences only when they feel a great deal of trust and know that they will not be at the receiving end of prejudice and negative comments, like it's just wishful thinking or it's just your grief talking.
Y normalmente estas experiencias suelen tener lugar durante el sueño. Y entonces se dice que eso es solo un sueño. La persona normalmente no cuenta esto a menos que tenga una profunda confianza, porque si no saben que van a ser objeto de prejuicios o de comentarios negativos tipo, bueno, realmente es una ilusión o es tu tristeza la que está hablando. In our Western society, it is still a taboo to talk about the sensation of being in contact with a deceased loved one, even though about 125 million people in Europe must have had an after-death communication. And in a recent review of all articles about after-death communication in the last 20 years, it was found that about 70 to 80% of all people who have lost someone will experience an after-death communication within the first 6 months after the death of this loved one. Y de hecho en nuestra sociedad occidental sigue siendo un poco un tabú el hablar de que uno tiene la sensación de estar en contacto con un ser querido que ha fallecido, a pesar de que más de 125 millones de personas en Europa hablan de haber tenido este tipo de contacto. De hecho, en una revisión que se hizo en un artículo que habla de un trabajo de 20 años, dicen que entre el 70 y el 80% de las personas que ha perdido a un ser querido reporta haber tenido un contacto con este ser fallecido durante los 6 meses posteriores a la muerte de esta persona. The fact that contact is possible with the consciousness of a deceased relative is usually very comforting and helpful in a period of mourning. And healthcare workers or family members should not call an end after death communication and hallucination. And there is no scientific explanation for this after-death communication if we still believe that consciousness is only a side effect of a functioning brain. Y el hecho de que sea posible el contacto con la conciencia de un familiar fallecido suele ser muy reconfortante y muy útil para la persona que está en duelo. Y el personal sanitario y los familiares nunca deberían calificar una situación de comunicación con un fallecido como una alucinación. Pero claro, no hay una explicación científica para estas comunicaciones con los fallecidos si seguimos creyendo que la conciencia solamente es un efecto secundario de un cerebro que funciona. Obviously, more knowledge about the results of NE research and about our other experiences based on the continuity of consciousness could have a significant impact on the practice of medicine because it informs ideas about the treatment of patients in coma or in the final stages of terminal illness. Claro, tener un mayor conocimiento sobre las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte y sobre otras experiencias basadas en la continuidad de la conciencia podría tener un impacto muy significativo en la práctica de la medicina, porque nos da ideas acerca de cómo tratar a los pacientes que están en coma o que están en un estado de enfermedad terminal. Additionally, NE research is not only of great practical significance for healthcare practitioners, but also to dying patients and their families. They all ought to be aware of the extraordinary conscious experiences that may occur during a period of clinical death or coma, any death experience, around the death that in the dying, end-of-life experience, or even after death and after-death communication. By accommodating rather than judging these experiences, patients and their families are given a chance to integrate them. Además, la investigación sobre las ECM no solo tiene una importancia práctica para los profesionales de la medicina, sino también para los pacientes moribundos y para sus familiares, porque todos tienen que ser conscientes de las increíbles, extraordinarias experiencias que pueden producirse durante un periodo de muerte clínica o de coma, una experiencia cercana a la muerte, o cuando están al lado del lecho de muerte o del moribundo, una experiencia con esta persona, o incluso después de la muerte. Y así, si le damos cabida a estas experiencias en vez de juzgarlas, los pacientes y sus familiares tienen la oportunidad de integrarlas. To provide people with a near-death experience with better help and support than they currently receive, the doctor and therapist should not reject the experience as a pathological or anomalous incident, but regard it as an existential crisis with all the disorientation
and psychological problems such a crisis entails. Y para ofrecer a las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte una ayuda y un apoyo mejores de los que reciben actualmente, el médico o el terapeuta no debería rechazar la experiencia como si fuera una cosa patológica o como si fuera algo anómalo, sino más bien considerarla una crisis existencial con toda la desorientación y los problemas psicológicos que conlleva. Talking about post-NDE views on death and dying, like death turned out to be not dead, can also be extremely reassuring for patients, their family, and nursing staff in hospices and hospital wards where patients receive terminal palliative care. Several researchers have shown that talking about the content of consequences of an NDE helps reduce the fear of death among terminal patients. Y hablar de las experiencias cercanas a la muerte, sobre el morir, también puede ser muy tranquilizador para los pacientes, para los familiares, para el personal de enfermería de los hospicios o de las salas de los hospitales donde los pacientes reciben cuidados paliativos o cuidados terminales. Varios investigadores han demostrado que hablar sobre el contenido y las consecuencias de una experiencia cercana a la muerte puede reducir el miedo entre pacientes terminales que están en este momento. Regarding what we can learn from people who are willing to share the NDE or after-death communication with others, I would like to quote Dag Hammarskjöld. Our ideas about death define how we live our life. Because as long as we believe that death is the end of everything we are, we will give our energy toward the temporary and material aspects of our life. And in our short-sightedness and sometimes willful ignorance, we forget to reflect on the future of our planet, where our children and grandchildren will have to live and survive. Y en cuanto a lo que podemos aprender de las personas que están dispuestas a compartir con nosotros sus experiencias cercanas a la muerte, me gustaría citar a Dag Hammarskjöld, que fue Premio Nobel de la Paz, que dice que nuestras ideas sobre la muerte definen cómo vivimos nuestra vida. Porque mientras creamos que la muerte es el final de todo lo que somos, daremos nuestra energía hacia los aspectos temporales y materiales de nuestra vida. En nuestra miopía y a veces ignorancia voluntaria nos olvidamos de reflexionar sobre el futuro de nuestro planeta, donde nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que vivir y sobrevivir. I hope that in the near future we will accept non-local concepts to understand how we are and always will be interconnected with each other, also after physical death. That we have to change our personal consciousness, not only to change the way we live, but also to change the way we want to treat, honor, and respect people who are willing and able to share their NDE or after-death communication with us. Their lives changed in ways they were not prepared for. And they all tell us that they fundamentally changed their ideas about life and death because, quote, you can be physically dead, but your mind lives on. And another quote, death was not death, but another form of life. Y yo espero que en un futuro próximo aceptemos conceptos no locales para comprender que estamos y siempre estaremos interconectados unos con otros, también después de la muerte física, y que tenemos que cambiar nuestra conciencia personal, y no solo para cambiar nuestra forma de vivir, sino también para cambiar la forma en la que queremos tratar, honrar y respetar a estas personas que están dispuestas y que son capaces de compartir sus experiencias cercanas a la muerte con nosotros. Porque sus vidas han cambiado de un modo para el que no estaban preparados, y todos nos dicen que cambiaron radicalmente sus ideas sobre la vida y la muerte, porque, cito, puedes estar muerto físicamente, pero tu mente sigue viva. Y otra cita, la muerte no era la muerte, sino otra forma de vida. Summarizing, consciousness seems to be our essence. And once we leave our body, leave our physical world, we exist as pure consciousness, beyond time and space, and we are enfolded in pure, unconditional love. Resumiendo, la conciencia parece ser nuestra esencia,
Y una vez que dejamos nuestro cuerpo físico, existimos como pura conciencia, más allá del tiempo y del espacio, y estamos envueltos en el amor puro e incondicional. Obviously, this new insight helps us to better understand the concept of continuity of consciousness and about the importance of love. Y obviamente esta nueva visión nos ayuda a comprender mejor el concepto de la continuidad de la conciencia y de la importancia del amor. As a woman that Annie wrote to me, when the power of love becomes stronger than our love of power, our world will change. And it will require a huge change in consciousness indeed. We should all feel the responsibility for this change. Y como me dijo una mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte, cuando el poder del amor se vuelva más fuerte que el amor por el poder, nuestro mundo cambiará. Y va a requerir un importante cambio de conciencia. Esto va a requerir un importante cambio de conciencia y todos deberíamos sentir la responsabilidad para este cambio. Oh yeah, but I have first a question to you. Antes de comenzar, yo tengo una pregunta para vosotros. How many of you know someone with a near-death experience? ¿Cuántas personas aquí conocen a alguien que haya tenido una experiencia cercana a la muerte? There are many, yes. And how many of you did have a near-death experience themselves? Y aquí, ¿cuántas personas habéis tenido vosotros una experiencia cercana a la muerte? Thank you very much. Gracias. And then, the third question is, who of you have ever had the inner feeling of knowing to be in contact with the consciousness of the deceased loved one? La tercera pregunta es, ¿cuántas personas habéis tenido aquí la sensación interna de estar en contacto con la conciencia de una persona fallecida? Look around you. Mira alrededor. How many people? ¿Cuántos? I always advise you to share your personal experience with others, because most people don't talk about it. But you can change the world by sharing your experience with others. So please do it. Yo siempre aconsejo que por favor compartáis vuestra experiencia con otros, porque la mayor parte de las personas no lo comentan y se lo quedan para ellos. Y el hecho de comentarlo puede cambiar realmente el mundo y la conciencia, así que por favor, hacedlo. I always tell people that people with a near-death experience have been my greatest teachers. Yo siempre comento que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte son mis grandes maestros. Question. ¿Alguna pregunta? Sí, buenos días, muchas gracias. Perdón, no sé dónde está la persona. Mi intuición también me dice, yo no he tenido experiencias cercanas a la muerte, mi intuición también me dice que la conciencia está más allá del cerebro. Pero en este momento, después de su conferencia, yo tengo una duda muy concreta. ¿Los recuerdos, en su opinión, se localizan o no en el cerebro? Memories are part of your consciousness. Los recuerdos son parte de tu conciencia. Consciousness can be experienced independently for the body and brain. Y la conciencia se puede experimentar de manera independiente del cuerpo o del cerebro. So all memories are also be experienced independently of body and brain. Y del mismo modo, todos los recuerdos también son experimentados independientemente del cuerpo o del cerebro. When you have a cardiac arrest, the brain function stops, but you have many more memories than you ever had from early childhood on, than you have in your waking consciousness. Cuando tienes un paro cardíaco, el funcionamiento cerebral se detiene, pero tienes muchos más recuerdos de los que tienes desde la infancia. That you had from your childhood. Sorry. Yeah, from childhood on, Sí. all memories. Tienes muchos más recuerdos de los que tenías incluso antes de la infancia, todos los recuerdos antiguos. So when you are awake, being in your waking consciousness, you only have a small part of the
hence called a small part of the memories to be accessed to. But when your brain stops, you have access to all the memories you ever had. Cuando estás despierto, cuando estés en vigilia, solo tienes acceso a una parte muy pequeña de esos recuerdos, muy pequeña. Pero cuando tu cerebro se detiene, tienes una capacidad mucho más grande y un acceso mucho más grande a todos esos recuerdos, mucho más expandido. So the brain is an interface for just a small part of all memories that you ever had. Así que el cerebro solamente es una interfaz para esa pequeña parte de toda la gran parte de recuerdos, gran cantidad de recuerdos que tienes. Sí, aquí. Primero, enhorabuena porque ha sido una fantástica ponencia y me ha abierto mucho los ojos, aunque tenía claro ciertas cosas, como por ejemplo comentaba que nuestra alma es, bueno, que o sea, nuestra conciencia, perdón, que no la tenemos nosotros, sino que está en esa nube y que pasa de unos a otros. Por ello quería preguntarte una cuestión de gente que ha tenido o sea, que ha estado en coma, ha tenido una experiencia cercana a la muerte y que al volver, al regresar, pues incluso habrá otros idiomas. Es decir, eso es un descubrimiento de otras vidas en las que ha estado nuestra conciencia. Muchas gracias. But it hardly ever happens that people will have another language when they come back. It's really rare. I haven't met anybody who did it, but I've read it about in papers. Es cierto que es extremadamente raro que las personas que regresan de una experiencia cercana a la muerte hablen diferentes idiomas. Yo no he conocido nunca a nadie, si bien es cierto que he leído sobre eso en algunos artículos. But after a near-death experience, the function of the brain has permanently changed. Pero después de una experiencia cercana a la muerte, el funcionamiento del cerebro ha cambiado permanentemente. So you have to enhance the intuitive sensitivity, which makes you have access to the non-local realm of consciousness. Tienes como una sensibilidad aumentada que te permite tener acceso a una realidad de la conciencia no local expandida. So you can have access to other languages as well, but it doesn't mean anything that you had this life before with this language. It's always available in the non-local realm. Por lo tanto, puedes tener acceso a otros idiomas, pero eso no significa que tú hayas tenido otra vida previa donde hablaras esos idiomas, sino que tienes acceso y ese acceso siempre está disponible, ese acceso no local a toda esa información. But I know that there have been several people who had this kind of experiences talking in different language. Sorry? I know that there have been some people who had this kind of experience. Pero yo sí que sé que ha habido determinadas personas que han tenido este tipo de experiencia de hablar diferentes idiomas. Thank you. Bueno, en primer lugar quería darle las gracias por esta extraordinaria conferencia y también por todo su trabajo. Y admiro su valentía porque no resulta fácil para un científico desafiar los dogmas establecidos. Y quería hacerle una pregunta. No sé si conoce el trabajo del doctor Robert Lanza y su teoría sobre el biocentrismo y cómo encaja lo que usted nos ha expuesto en la teoría del biocentrismo del doctor Robert Lanza. Perdona, es que no se oye muy bien el doctor. Perdona, es que no se oye muy bien. Ya. No es muy fácil escucharte desde aquí. ¿Me puedes repetir el nombre de la persona? Sí, quería decirle si conoce el trabajo del doctor Robert Lanza sobre el biocentrismo. Okay, I wanted to know if you know the work by Robert Lanza about biocentrism. Do you know his work? I know a bit about it. Un poquito, lo conozco un poco. Y si de lo que conozca, cómo encaja todo lo que usted su experiencia y sus estudios con esta teoría. How does this fit with what you told us? How this work and research fits with
this theory of biocentrism? I don't know exactly how to bring it together Yo no sé exactamente cómo conjugarlo. because I don't know enough from his work. No conozco lo suficiente de su trabajo. But I think the essence of all science should be the knowledge that consciousness is always there, beyond brain and body, it's non-local, and we have just not access to all the aspects of consciousness continuously. Pero yo creo que la esencia de todo trabajo científico tendría que tener el conocimiento de que la conciencia está ahí, que siempre está ahí, que no es local y que tenemos acceso a esta información. Hola, doctor. Yo quisiera compartir con todos que... Estoy más cómoda así. Es que no se te ve. Yo quisiera compartir con todos que mi esposo en el 2006 tuvo una parada cardiorrespiratoria, usted conocerá bien el tema, y tuvo anoxia cerebral y daño cerebral adquirido a consecuencia de la parada. Entonces, en este momento nosotros todo esto que estamos hablando ahora no lo teníamos presente. Y entonces yo sí que le preguntaba, porque veía Cuarto Milenio, sí que le preguntaba, ¿pero tú qué sentiste? ¿Qué ocurrió? Yo quería que me dijera algo extraordinario, porque le hicieron un coma inducido, estuvo mucho tiempo para que el corazón, que estaba muy dañado, pudiera resistir. ¿Sigo? ¿Sigue? Y entonces, poco a poco, sí que notaba que él como que me ocultaba algo, o incluso con mi amiga a veces le hemos preguntado. Y entonces, de las pocas conclusiones de todo lo que usted ha expuesto, al final pude deducir que cuando él estaba en la UCI, en el coma inducido, con el tiempo me relató conversaciones de los enfermeros y enfermeras, de los doctores, que en ese momento lo estaban cuidando, que a mí me impactaron porque era imposible que él pudiera decir quién habíamos. Entrábamos muy poco a poco para que no tuviese, estaba completamente intubado y en un coma inducido, y me relató quién habíamos entrado, las conversaciones de los doctores y las enfermeras, eso con mucho tiempo, doctor, porque al principio no me lo contó. Y lo más impactante para mí fue que yo le dejé una foto de mis dos hijos en una parte de la UCI donde él estaba, y entonces él me relató, que eso fue el impacto, porque lo otro yo pensaba, como usted ha dicho, que eran alucinaciones, o aunque era bastante real todo. Sabía dónde estaba esa foto. Me trajiste una foto y la colocaste a los pies enfrente de mí, y cuando yo desperté es lo primero que vi. Entonces, bueno, quería compartirlo con vosotros porque me he emocionado muchísimo y me han venido muchas cosas a la cabeza. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Because also Gracias a usted, doctor. doctors and nurses in the ICU should be aware that patients, obviously in coma, still have the consciousness, still have the possibility of perception out and above them. I've known that many people in coma have seen everything and heard everything around them. Family members who came to visit, pictures, but doctors and nurses have said, etc. So you're not in your body, but you still have your consciousness. And it's so important that in hospitals, people should be aware. And it's changing again, that nurses are now talking to patients in coma before they do anything. So it's changing. Muchas gracias por compartirlo, porque creo que es muy importante que seamos muy conscientes, médicos y enfermeros de unidades de cuidados intensivos, que los pacientes en coma siguen ahí, que su conciencia sigue ahí, que su percepción sigue ahí, que tienen que saber que las personas, que ellos son muy conscientes, que el paciente lo está viendo, lo está oyendo todo, lo que están diciendo los familiares, lo que se está comentando,
Por lo tanto, quizá no está en su cuerpo, pero la persona está ahí. Por eso es muy importante que este personal sanitario sea consciente de esto. Ahora ya están cambiando las cosas, ahora ya los enfermeros y enfermeras hablan con el paciente antes de hacer cualquier tratamiento con él, pero es muy importante que esto se sepa. Now I have a question. Did your husband change afterwards? Y mi pregunta es, ¿tu marido cambió después de esto? Sí. Bien. Sí. All right. Muy bien.